tardes para todos, qué bueno que desde ya se están conectando porque ya vamos a iniciar con el taller de leudantes para pastelería y panadería. Entonces aprovechen de enviarle esta invitación del taller en vivo a todos sus amigos, familia que saben que estaban esperando este taller, y en la parte de abajo en la flechita de papel lo pueden enviar porque ya en unos segundos vamos a iniciar con este taller. Pueden aprovechar y dejar sus preguntas, pero es muy importante que estén atentos a la explicación del profesor. Así que tengan cuaderno y lápiz a mano para que estén muy atentos de todo lo que ustedes necesitan saber en este tema, para qué utilizar cada leudante. Vamos a hablar de todo, de la levadura, del bicarbonato, del polvo de hornear, para qué sirve cada uno. Así que estamos muy emocionados porque ya vamos a iniciar, entonces vamos a esperar que se terminen de conectar para comenzar con este taller. Pueden hacer todas sus preguntas a través de este chat que tenemos acá en vivo, y recuerden que ya tenemos la programación del mes de marzo. Si todavía no les ha llegado, nos pueden escribir al WhatsApp para enviárselos, o también a través de la página web www.samacademia.com para enviarles el folleto y contarles que vamos a tener la próxima semana la Semana Internacional de la Mujer, en donde vamos a tener talleres especiales con temas saludables, pastelería, panadería. Nos va a estar acompañando la chef Marisol Aljure, que algunos ya la han conocido a través de los talleres en vivo y los talleres presenciales que hemos tenido acá en Sama Academia de Pastelería. Así que se pueden programar desde ya porque van a haber talleres en vivo gratuitos y talleres presenciales con cupos limitados. Así que ahora sí, vamos a invitar al profe que nos va a estar acompañando en la tarde de hoy, que esta mañana hicimos unas pizzas deliciosas. Así que les voy a presentar al chef John Alex Montes. ¿Cómo está, profe? Hola, ¿qué tal? Esa presentación tan triunfal. Es que las pizzas también quedaron triunfal. De esta manera tuvimos un curso bastante interesante, bastante bueno, muy chévere. Hicimos pizza, todas las personas que venían hicieron su propia pizza. Hicimos aparte de eso otra más, que utilizamos varias técnicas de cocina y también de panadería que salieron bastante bien. Pero ahorita ya no es momento de comer, sino momento de aprender. Vamos a hablar un poco sobre uno de los grandes, digamos, temores, o también de las grandes dudas que hay dentro de la panadería y la pastelería, que son los agentes leudantes o gasificantes, ¿cierto? Así que bueno, nada, pues entremos en materia, ¿no? Comencemos, profe, y cualquier pregunta yo se la voy a ir haciendo para aclarar algún punto que usted nos brinde, ¿listo? Excelente, eso está muy bien. Cualquier duda nos la hacen, Nati siempre está pendiente de los mensajes, y bueno, nada, espero sea lo más instructivo y lo más claro en la información que vayamos a dar. Bueno, empecemos. Hagamos primero que todo un recorderis, o hagamos una explicación en general. ¿Qué es la fermentación? Hay 4 tipos de fermentación de las que nos interesa muchísimo en la gastronomía: acética, butírica, láctica y alcohólica, ¿cierto? Estas 4 está interesante entenderlas porque hay una diferencia entre fermentación, que vemos en panadería, y en este otro caso entre lo que es los agentes leudantes o gasificantes. Son 2 términos diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, la levadura es un agente que es leudante y gasificante, pero también es de fermentación, mientras que en este otro caso, lo que es el, digamos, polvo para hornear o bicarbonato, son agentes que son gasificantes, pero no son de fermentación, ¿vale? Entonces, para hacer un poco la explicación sobre los 4 tipos de fermentación, que vuelvo y lo repito: acética, butírica, láctica y alcohólica, están dentro de todos los alimentos que hemos probado a lo largo de la vida, o los que en semana estamos probando. Por ejemplo, la acética. La acética es una fermentación que de esta sacamos el vinagre. Luego tenemos alcohólica. De la alcohólica queremos hablar en especial porque en esta se produce a través, pues esta lo que hace es el proceso del alcohol, ¿cierto? Cuando hay azúcares y hacen un proceso de fermentación, y en ese proceso de fermentación se produce un dióxido de carbono o un CO2, que es el que utilizamos para la panadería, y de ahí sale también la levadura, ¿vale? De la fermentación alcohólica. Luego tenemos la butírica. La butírica es la que se da por medio de la fermentación
de los ácidos lácticos, perdón, de los ácidos lácticos no, de la lactosa. Quiere decir, el yogur y todos esos procesos que se dan a través de la leche son de la parte de la fermentación butírica, ¿vale? Esta fue descubierta por Louis Pasteur. Sabemos que Louis Pasteur fue quien, digamos, descubrió o creó la pasteurización. En este caso, la butírica tiene que ver con la lactosa. Cuando es una bacteria, digamos, es una fermentación aerobia en la cual en la lactosa se depositan, digamos, microorganismos que lo que hacen es descomponer o alterar la forma de la leche y de ahí se produce pues este tipo de cosas. Luego tenemos láctica. La láctica es la que se suelen utilizar para, digamos, las aceitunas en conserva, los pepinillos en conserva. Todos estos tipos de fermentaciones son diferentes porque hacen parte de un proceso de tiempo en el que microorganismos aerobios o anaerobios digamos, tienen contacto con el alimento, lo alteran y no siempre en la fermentación se produce digamos gasificación. Como lo mencionamos, en la alcohólica es en la que se producen gases. Mientras que en el otro caso tenemos agentes leudantes y agentes gasificantes. Los agentes leudantes y agentes gasificantes son agentes que producen gas o que ayudan a que una masa leve o leude, quiere decir crezca. Normalmente no se utilizan para panes, pero en algunos países, por ejemplo en Europa, por ejemplo en Portugal, en otros países, se hacen panes como panes de soda. Y estos panes de soda se suelen hacer con bicarbonato de sodio o en este caso polvo para hornear, que bicarbonato de sodio y polvo para hornear vienen siendo de la misma familia. Entonces expliquemos eso. El bicarbonato de sodio produce CO2 o dióxido de carbono cuando tiene un contacto con vinagre, limón, cremor tártaro, que el cremor tártaro es un ácido, o en este caso un licor, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos estar hablando que el bicarbonato, cuando tiene digamos, un contacto con la acética, con la fermentación acética, produce gas. La cuestión que mencionábamos en la fermentación es que para que haya fermentación necesitamos tiempo y no todas las fermentaciones producen gas. Mientras que en este caso el bicarbonato o el polvo para hornear no necesitan tiempo, son reactivos. Quiere decir, una vez este ingrediente toma acción con, en este caso pongamos un ejemplo, vinagre o limón, de una empieza a producir gas y en temperaturas cálidas pues se produce mucho más, ¿vale? Que de hecho por allí ya tenemos la primera pregunta de cuántas es el tiempo mínimo y máximo en el caso de la fermentación. En el tiempo de la fermentación depende, porque por ejemplo, en el caso de la fermentación, hablemos de la alcohólica, se tiene que tener mucho cuidado, porque si yo quiero hacer vino, así yo quiero hacer cerveza, así yo quiero hacer otro licor o un alcohol mucho más fuerte, pues debo tener en cuenta los tiempos, ¿no? El tiempo y temperatura, más que todo. Es muy interesante hablar de eso, más que también solamente de tiempo, también de temperatura. La temperatura en los casos de la fermentación sirve mucho porque estamos hablando de que son microorganismos que tienen contacto con los alimentos. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quisiera hacer yogur, yo no puedo dejar mucho tiempo la leche expuesta al medio ambiente, porque se me va no solamente a pasar de fermentación, sino que ya se va a empezar a podrir. En este caso, hablemos puntualmente también de la alcohólica, que es de la que se saca la levadura, o del proceso que también cumple la levadura dentro de un pan. La levadura es un microorganismo que están vivos, ¿cierto? Están activos. Se alimentan de los carbohidratos o los hidratos de carbono. Los carbohidratos son azúcares. Realmente, algo que está muy chévere también explicar acá es que las harinas en el final de la cadena se convierten en azúcares, ¿cierto? Entonces,
La levadura se alimenta de los azúcares que tienen los carbohidratos, en este caso harina de arroz, harina de maíz, harina de trigo. Entonces esos procesos pueden durar de 48 horas, 12 horas, 36 horas. O sea, yo he hecho experimentos con masas de cuánto tiempo es lo máximo que me pueden durar y me han durado hasta, no sé, 5 días. 48 horas ya son 2 días y luego de esas 48 horas he encontrado también 64 horas, 60 horas y se da, pero a temperatura controlada. Pero partiendo de allí, profe, podríamos decir que casi siempre las levaduras sería mejor utilizarlas con azúcar porque se alimentan de estos azúcares. No, por eso lo explicaba. La harina, al final de la cadena que tiene química, es el azúcar, ¿ok? O sea, la harina de trigo tiene carbohidratos y los carbohidratos son azúcares, carbohidratos compuestos son las harinas. Entonces, no necesariamente cuando yo utilizo harina tengo que utilizar azúcar. Realmente este microorganismo ya tiene alimento cuando es harina de trigo. ¿Por qué? Porque es un carbohidrato. Si utilizo azúcar, obviamente va la acción de la levadura a ser mucho más rápida a la normal de un pan que no tiene azúcar, ¿vale? Entonces, si hay fermentación, en este caso natural, como una masa madre, va a ocurrir algo muy interesante. Va a ser una cuestión de tiempo en la que la cadena del carbohidrato, en este caso la harina, ya se altera y ya no se convertiría en azúcar, porque los azúcares se convirtieron en alcohol, ¿vale? Eso es muy interesante. Por eso los panes que tienen fermentación natural tienden a tener un olor o un sabor un poco como a vinado, como a cerveza, como a licor, pero es por el tipo de fermentación alcohólica. ¿Y con ese tipo de fermentación cae mejor al cuerpo comer panes con masa madre? Exacto, como lo estoy explicando, el cuerpo no cumple una función de fermentación, el cuerpo cumple una función de digestión. Quiere decir, el cuerpo absorbe cualquier alimento que yo le ponga y de él va a tomar lo bueno y a lo que alcanza a tomar. Entonces, en este caso, cuando yo como un pan que es con levadura y tiene azúcar, y tiene mantequilla y todo eso, pues el cuerpo agarra que una cosa, que la otra, que digamos calcio, gluten, agarra carbohidratos, pero el exceso de este producto pues se me va a quedar en el organismo y me va a producir, digamos, si yo tengo excesos con los panes o si digamos no me mido a la hora de comer, pues voy a tener problemas de hipoglicemia, ¿no? Porque voy a tener problemas de azúcar. En cambio, en este caso, cuando yo como productos que son fermentados naturalmente, y hablemoslo por un lado, kombucha, kefir, chucrut, y después para allá panes con masa madre, pues que son los microorganismos. Que son con microorganismos y que son tipo de fermentación, ya no son gasificación, ya son fermentación. No sé si han llegado a ver de pronto, cuando ustedes destapan, obviamente sí lo han llegado a ver una cerveza o un vino, que suena como ¡pah! Como que adentro había un aire, un gas, se produce también, es por el tipo de fermentación que a veces se da. Entonces, en este caso, cuando uno tiene una masa madre y esa masa madre lleva un tiempo en el que ha empezado una fermentación natural, cuando yo la incorporo a un pan y yo le doy a ese pan un tratamiento de tiempo, de técnica, la fermentación que estoy poniendo ahí es natural, no estoy poniendo un elemento químico como la levadura, pero cuando hablamos de químico no significa que sea malo, significa pues que químico es que es extraído de un alimento, en este caso del proceso de fermentación de la cebada, y con eso se hace la levadura en la mayoría de las cosas, en la mayoría de los productos que se hacen con levadura. Y en este caso no hay un proceso de fermentación, hay un proceso solo de leudado. Cuando yo utilizo masa madre hay un proceso de fermentación natural en donde hay una cepa de un microorganismo que está alterando el carbohidrato de la harina y me lo está haciendo un poco más fácil de digerir. Es como cuando también utilizo panadería, en donde tengo, por ejemplo, un pan de zanahorias, un pan de remolacha, o panes de frutas o panes de verduras, pero resulta que esas frutas y esas verduras son a la final fibras que van a hacer que el organismo procese mucho más rápido este tipo de pan. La masa madre también es un ejemplo, es una fermentación alcohólica.
Este tipo de masas madres, ¿cómo se conservan? ¿En la nevera? Claro, como también lo mencioné, el tipo de fermentación puede durar de días o puede durar semanas. En el caso de la masa madre puede durar años y puede durar décadas. Entonces hay que tener en cuenta que al ser un microorganismo, si yo lo dejo a la intemperie, pues voy a incurrir en una falta en la que va a pasar de fermentación y se va a empezar a podrir. Entonces quiere decir que sí, hay que pasar por un proceso de refrigeración para que esta bacteria, este microorganismo, esta cepa de microorganismos, pues pueda durar mucho tiempo más. Allí nos están comentando, por ejemplo, tienen una masa madre que inició el 15 de enero. Excelente. En ese momento, esta masa madre, si se inició con levadura o se inició sola, pues ha pasado por un proceso de fermentación en el que lo más conveniente es lo más pronto posible alimentar esta masa madre con masa nueva. ¿Por qué? Porque los microorganismos empiezan a alimentar de los carbohidratos, pero pues va a llegar un momento en el que ya van a haber muchos microorganismos y va a haber poco carbohidrato y es posible que empiece a morir. Entonces lo que hay que hacer es estar alimentando mi masa madre para que pueda durar mucho tiempo. ¿Cómo lo hago? Cuando yo hago un pan nuevo, saco masa madre, la pongo en la masa nueva y de esta masa nueva, una vez esté incorporado todos los ingredientes, con excepción de la sal, lo que hago es retirar una parte de esta masa madre, de este pan con masa madre y ponerlo en la masa madre para que de una u otra forma lo que yo saqué de la masa madre vuelva a ella pero en masa nueva, ¿vale? Pero sí lo están haciendo bien porque dice, la inicié sola, la alimento con harina y agua y descarto. Excelente. Ese tipo de procesos son procesos de fermentación muy diferentes a los procesos de leudado o de gasificación, agentes leudantes o gasificantes. Ok, vamos bien hasta acá, ¿no? Entonces en este caso hablemos del polvo para hornear. El polvo para hornear es un producto que se ha desarrollado por medio de la industria en la que une el bicarbonato de sodio, que es un soluble, que es un polvo de color blanco, y lo ha unido con un cítrico pero en estado seco, quiere decir no está en activo. Entonces cuando toque algo de humedad, inmediatamente va a producir una gasificación que luego yo ingresaré al horno y esta rápidamente va a crecer, ¿vale? Entonces hablemos de eso. El bicarbonato de sodio se puede utilizar en una torta de naranja, en una torta de whisky, en una torta de ron, en una torta de limón, en una torta que tenga un elemento ácido. Si la torta que yo voy a hacer, por cualquier motivo, hay muchos motivos por los que una torta puede tener un poquitito de vinagre. Si tiene vinagre, pues no tengo que ponerle un polvo para hornear, le pongo bicarbonato. ¿Por qué? Porque ya está el elemento ácido que va a hacer que se altere en este producto y produzca gas. Si yo hago una torta de vainilla, de chocolate y no tengo ningún efecto o ningún elemento ácido que me produzca el efecto de gasificación, me conviene mejor utilizar polvo para hornear. El polvo para hornear ya es bicarbonato de sodio con un elemento ácido, cremor tártaro, en este caso puede ser vinagre, limón, puede ser un licor. Entonces, por ejemplo, si mi torta va con un merengue y este merengue lleva cremor tártaro, que a su vez el cremor tártaro ayuda mucho al batido de huevos o de claras, entonces en este caso, si ya mi torta tiene cremor tártaro, le puedo echar solamente bicarbonato en vez de polvo para hornear. Entendamos esto, bicarbonato y polvo para hornear son iguales. ¿En qué sentido? Los dos vienen del bicarbonato, el bicarbonato pues puro y el polvo para hornear con el bicarbonato con un elemento ácido. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, hay algunas dudas, porque algunas recetas, dice Mari, se puede utilizar bicarbonato de sodio y polvo para hornear al mismo tiempo. En este caso, el bicarbonato de sodio suele tener un sabor un poco a metal, un poco metálico. Es un poco, no es un olor, no es un sabor tan agradable. Por eso también es recomendable, si una receta ya tiene algo ácido como limón, un alcohol, vinagre, y yo le echo polvo para hornear, es muy probable que se quede sintiendo ese sabor metálico en la boca, porque es un exceso de acidez en la torta. Entonces a la final sí se está alterando un poco el pH.
hay que mirar por qué la torta puede tener bicarbonato y polvo para hornear. El bicarbonato también es utilizado para no solamente generar gasificación en un producto. Por ejemplo, si utilizamos bicarbonato en un brownie, lo que va a hacer es que el bicarbonato intensifica el sabor y el color del cacao. Lo va a intensificar, más que todo el color, lo va a ver más oscuro, ¿vale? Entonces el bicarbonato no solo se utiliza para gasificación, realmente el bicarbonato tiene tantos usos medicinales, industriales, de la casa, y también lo tienen en la cocina. No solamente, por ejemplo, el bicarbonato se suele utilizar en tortas que tienen frutos rojos y se suele utilizar también limón. ¿Para qué? Para que el color rojo de pronto no se vaya a poner morado por el contacto que tiene con el gluten o con otros ingredientes. Entonces, cuando yo tengo una torta y tiene frutos rojos, yo puedo agregar o limón o bicarbonato, no los dos juntos, pero digo yo, se puede agregar o un poco de limón o un poco de bicarbonato, y ambos ácidos, ambos elementos van a hacer que el color rojo sea un poco más intenso y no se ponga morado. Que de hecho estaban escribiendo en la Red Velvet o en la de chocolate. Exacto, en la torta de chocolate y bicarbonato por una razón. En este caso es para intensificar el color del cacao, ¿cierto? El color del chocolate. Pero también, si voy a hacer una torta y yo quiero esponjosidad, el bicarbonato va a hacer dos funciones. ¿Cuál? Intensificar color, y segundo, generar gas. En la Red Velvet pues se suele utilizar también para lo mismo. En el brownie es un caso en especial en el que yo no busco aire en un brownie, pero si yo le echo a este brownie un poquitito de bicarbonato, algo muy mínimo, el color negro del polvo de cacao o del chocolate se va a intensificar y va a quedar más oscuro. John Jairo pregunta, ¿el bicarbonato es un ingrediente para el polvo de hornear? Sí, claro, el bicarbonato es el principal ingrediente del polvo para hornear. El polvo para hornear es bicarbonato con un elemento ácido en estado seco. ¿Siempre tenemos que utilizar alguno de estos elementos para hacer una torta? En este caso no siempre. ¿Qué es lo que yo estoy buscando con el bicarbonato y el polvo para hornear? Gas o leudar. Leudar quiere decir que doble su tamaño, pero si en una torta yo voy a utilizar unas claras de huevos montadas, el aire o el gas de esa torta me lo está aportando las claras de huevo, el aire, ¿no? Hablemos más que, explicamos que gas ya es por una acción química, pero el gas que me va a producir en una torta, aire. Si yo hago una torta y esa torta lleva claras de huevo montadas en un merengue o huevos batidos montados a punto letra, ahí hay aire, porque realmente eso cuadruplica su tamaño al batirse. Entonces en este caso pues no es necesario adicionar polvo para hornear para buscar gas, porque el gas o el aire lo están aportando los huevos. Vale. Como dicen acá, un buen cremado reemplaza el polvo para hornear. Exacto, el buen cremado, tanto en la crema de leche, una buena crema de leche, una crema de leche bien montada. Por ejemplo, hablemoslo puntualmente. Hay tortas, por ejemplo, el bicarbonato también tiene un proceso en el que la temperatura influye, ¿no? Entonces, estamos hablando que el bicarbonato y el polvo para hornear se utilizan en tortas que van al horno. Pero hablemos entonces de los semifredos o de las tortas que son en este caso las mousse, o las mousse de chocolate, las mousse de frutos rojos, que nunca van al horno porque son preparaciones que se hacen y van a frío. En este caso, una buena crema batida, en este caso un aparato a bomba, en este caso unas buenas claras montadas, hacen que yo no tenga que utilizar bicarbonato. ¿Hay algún porcentaje recomendado para utilizar estos elementos? Porque también hemos escuchado muchísimo y nos llegan ese tipo de dudas, que me quedo amargo, que me quedo salado por utilizar este tipo de elementos como el bicarbonato. Bueno, en este caso sí, el bicarbonato tiene una medida en la que no se debe superar el 1,5% del peso total de la torta, ¿vale? O sea, yo no puedo agregar el bicarbonato, es como también el pan, yo no puedo agregar mucha levadura a un pan solamente al ojo. Tengo que pesarlo y tengo que seguir una receta y tengo que tener en cuenta que dentro de todos sus ingredientes pues hay unas proporciones justas, y en este caso el bicarbonato no se debe utilizar por más del 1,5% porque va a alterar el sabor, y es más, no porque tenga más bicarbonato
va a quedar más grande la torta. No, si yo echo mucho bicarbonato es incluso muy probable que llegue tanto en el aire, en el horno a crecer que se va luego a se va Ay, y queda como un volcán. Es en serio. Haces una torta, le echas mucho polvo por hornear, mucho bicarbonato y esa torta no va a crecer mucho, sino que va a llegar a un punto donde va a crecer, pero por la estructura y la fuerza que puede sostener de aire, luego va a sucumbir y va a quedar hacia abajo. Entonces, ojo con eso. Siempre es muy importante que los procesos de aprendizaje estén, digamos, respaldados o apoyados por un profesional. En este caso, los cursos que se dictan acá en SAM, tanto virtuales como presenciales, son muy interesantes porque una cuestión es que yo experimente, pero que experimente con base a unas reglas, y otra cuestión es que yo experimente y nunca entienda por qué no funciona, o si funciona bien, por qué no se repita ese buen resultado. Eso es muy interesante. Siempre ten en cuenta que todos esos procesos de aprendizaje y experimento estén apoyados también sobre el estudio, la teoría. O sea, en ese momento, este espacio que estamos haciendo en este momento es un momento para debatir, compartir conocimientos sobre qué es cada cosa. Y así como ustedes lo pueden ver en este en vivo que hace Sam, lo pueden ver en los talleres o también en los libros. Busquen sobre los libros qué es la fermentación, qué es la gasificación, y se van a dar cuenta que eso es todo el mundo. Profe, en el tema de pastelería y panadería hablamos de porcentajes, pero ¿los porcentajes los trabajamos de acuerdo al peso de la harina o de acuerdo a todo el peso de los ingredientes? Al peso total. Y más porque a veces en pastelería lo que menos puede llevar la preparación es harina. Entonces, en este caso, si yo voy a hacer, por ejemplo, un pionono o un genoise, en este caso no tiene tanto harina como tiene de huevo, o como tiene en este caso, azúcar, o como puede llegar a tener de otros ingredientes. En el caso de la harina, obviamente lo que más lleva un pan es harina, pero en el caso de la pastelería es muy probable que incluso el peso menor de una receta sea la harina. Entonces, cuando se habla de porcentajes en pastelería, no se habla de porcentajes sobre la harina, sino sobre el peso total. Eso también va para la gelatina sin sabor, eso también va para no sé, en este caso el cremor tártaro, el polvo para hornear, el bicarbonato, luego va para, mejor dicho, para todo lo que va dentro de la pastelería. Cuando hablamos de los agentes leudantes para pastelería y panadería, ¿hay alguno mejor que otro o esto depende totalmente de lo que estemos haciendo? Depende totalmente de lo que estamos haciendo. Realmente eso es lo interesante que tiene la pastelería. La pastelería es como entender el producto. Entonces hay productos, como lo menciono, el bicarbonato puede pegarle muy bien a cierto tipo de preparaciones y en otros no tan bien, pero no quiere decir que mal. En este caso también puede pasar con la levadura. Hay procesos en los que la levadura funciona muy bien y muy rápido, y son, por ejemplo, los panes que tienen azúcar, leche, mantequilla. Son panes que son súper ricos en carbohidratos, entonces la levadura trabaja muy rápido. Y hay otros en los cuales yo trabajo con masa madre, harina integral, y el proceso es más lento. Entonces, en este caso no podríamos calificarlo como bueno y malo, sino como simplemente procesos diferentes. Así que, no sé, ¿qué les parece? ¿Alguna pregunta para seguir compartiendo sobre este conocimiento? Entonces, hagamos un recuento. Agentes leudantes y agentes de fermentación son totalmente diferentes, aunque coincidan en algunos de estos dos resultados similares, ¿vale? Hablamos, por ejemplo, leudantes y gasificantes. La levadura produce gas y ayuda a leudar, pero no siempre tiene que ver con fermentación, ¿vale? Los leudantes y los gasificantes. Y cuando yo hablo de la levadura, se está produciendo una fermentación alcohólica. Entonces, por eso, si yo sé de una torta y me quedé sin polvo para hornear, y si me quedé sin polvo bicarbonato, y le va a echar levadura, y es totalmente diferente. La levadura siempre va a tomar tiempo. ¿Cuándo es el tiempo? De hecho, cuando uno hace un pan, el momento en el que el pan ya puede ir al horno es cuando el pan ha doblado su tamaño.
Eso no significa en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas, en 20 minutos. Depende de la ciudad, la humedad, ¿Y la altura del mar el también? calor, la altura. Entonces, de hecho, en algunos países como en Europa, en Francia o en Argentina, dependiendo de la estación de clima, es que funciona bien el tipo de fermentación. Entonces, por ejemplo, en un verano que estamos a 35 grados, 38, 40, 42 grados, en este caso la temperatura y la humedad hace que el calor, digamos, el calor general, el calor del ambiente, incida en que la levadura trabaje más rápido. Y de pronto si estamos en invierno, en donde estamos a -2, -3, -5 grados, -10 grados, pues hay una humedad diferente, hay una resequedad, o hay una humedad diferente y la temperatura de ambiente pues va a incidir en eso. Entonces ahí es donde es interesante entender qué fermentación y qué gasificación son diferentes, ¿vale? En gasificación, volvamos a hacer recorderis, es cuando un elemento por medio de un contacto con otro ingrediente va a producir gas y va a producir que la masa se agrande, se esponje, crezca, ¿vale? Mientras que en el proceso de fermentación no siempre ocurre así. En el proceso de fermentación, con excepción de la fermentación alcohólica, que también producen gas, crecen las masas. Pero sin embargo, por ejemplo, si yo voy a hacer alcohol, ahí yo no estoy doblando el tamaño de nada, solamente estoy produciendo un gas o un aire. En el caso del vinagre, yo no estoy produciendo un gas, estoy produciendo solamente un resultado en la que una cadena digamos, química natural del producto se va a alterar y va a producir. En su casa usted puede hacer vinagre de frutas, en su casa puede hacer vinagre de vino, en su casa puede hacer muchas cosas que son muy interesantes, y en este caso, en el de la fermentación alcohólica, o sea, en su casa también puede hacer licor. Por ejemplo, la chicha es un proceso en el que por medio de la fructuosa hay una cadena de glucosas o de azúcares que se rompe, y como resultado final se produce un alcohol. En el caso de la butírica es cuando la leche tiene un contacto con un microorganismo aerobio, y lo que se produce en estos casos puede ser queso o puede ser también yogur o kumis, ¿vale? Y en la láctica es un proceso en el que por medio de un trabajo que yo genere, yo podría decir que por ejemplo el chucrut pudiera ser una fermentación láctica. No se está produciendo gas, no se está produciendo nada, solamente por medio de un microorganismo, de lo que son, digamos, se me escapa en este momento el nombre, microorganismos, se me escapa el nombre, ¿cómo se pueden decir en este momento? Los microorganismos lo que hacen es alterarlo, y obviamente la flora intestinal se beneficia de esto. Son procesos que son bastante interesantes, porque como mencioné en un comienzo, el cuerpo no fermenta, el cuerpo solamente hace digestión, ¿ok? Probióticos es la palabra. Los probióticos son algunos microorganismos que pueden ayudarnos mucho a procesos de fermentación y que a la final nos contribuyen en el organismo. Si usted tiene un colon irritable, si usted tiene una flora intestinal baja, si usted, digamos, es intolerante al gluten, una cuestión es intolerante y otra es alérgico. Si usted es intolerante, conviene mucho panes con masa madre, porque ya dentro de esa cadena el gluten se alteró. Todavía queda el alimento del gluten, pero ya no va a ser igual a cuando yo consumo un pan que solamente se fermentó por levadura. Elizabeth dice, ¿los bacilos? Los bacilos, es que lo que pasa es que realmente cuando hablamos de fermentación, eso es así, gigante. El bacilo es muy diferente a los probióticos, y los probióticos son muy diferentes al proceso de fermentación que tiene, digamos, la fermentación alcohólica. Pero sí, hay bacilos, hay Clostridium botulinum. Por ejemplo, el Botox es un microorganismo que se produce en algunos alimentos, pero que en la industria de la medicina se utiliza para, digamos, marcar rigidez en algunos músculos, ¿vale? Pero sí, hay un mundo entero. De hecho, aprovechen que, digamos, hoy pudimos hablar de este tema, pero aún así investiguenlo. Es muy interesante todos los 4 tipos de fermentación. Hay veces que hay alimentos que nos pegan mal en el cuerpo, pero tiene que ser por un proceso de que somos intolerantes.
pero cuando este producto ha fermentado, sale. Profe, y esas variaciones, por ejemplo, pregunta Liliana, cuando ven talleres virtuales con nosotros, ¿tienen que cambiar el porcentaje de polvo de hornear muchísimo? Por ejemplo, si está en Bogotá. No, realmente las recetas que se hacen, por ejemplo, si yo acá hago un taller de panadería, la receta va a funcionar igual en cualquier ciudad del mundo. Lo único que va a pasar es que va a tener tiempos diferentes en el tipo de fermentación, pero en cambio, como lo mencionamos, en el proceso de gasificación no es un proceso de tiempo. Después de que estén las cantidades correctas, se mezclan, se llevan al horno y la torta va a salir igual. No hay problema con eso. Pero es muy interesante este tema porque hay unos especiales para pastelería, otro para panadería, y hay que dividirlos. Exacto. Porque no podemos colocarle una levadura a una torta, ¿no? Exacto, es diferentísimo. Sabor, textura, digamos, el proceso que tiene cada alimento es muy diferente y el resultado obviamente lo es. Alguien podrá decir, un día yo hice pan con bicarbonato de sodio, y claro, como lo mencioné al comienzo del en vivo, hay recetas que son de bicarbonato de sodio. Un pan de soda se hace con bicarbonato de sodio. No todos los panes se deben hacer con bicarbonato de sodio. De hecho, hay unos errores o hay unos mitos que ocurren porque hay panes, cuando los he visto en algunas, no sé, recetas que salen por ahí, panes que tienen bicarbonato de sodio, polvo para hornear y levadura. Entonces uno dice, hay 3 agentes que producen gas ahí. Entonces uno dice, ese pan debe tener un sabor bastante fuerte en la cuestión de sentirle el bicarbonato, que es como un sabor metálico en este caso. Alguien dirá, un día hice una torta y a la torta le puse, no sé, en este caso levadura, y sí, realmente capaz se lo puso, pero si usted lo llega a hacer con bicarbonato de sodio o polvo para hornear, el resultado va a ser tan diferente que va a entender el por qué. Por ejemplo, si yo a un pan le echo mucha levadura, el sabor que me va a tener a cerveza y al metal es muy fuerte, ¿vale? Los panes que yo hago con fermentación de masa madre tienen un sabor a cerveza y a vino, pero no son sabores metálicos porque son fermentaciones naturales, ¿vale? Entonces, ¿está claro hasta ahí? Uy, profe, muy interesante. ¿Y gasificación? Muy interesante el tema, y yo sé que esto es un tema de estudio que se podría extender demasiadísimo, pero creo que hoy aclaramos muchísimas dudas con respecto a los agentes leudantes. Igualmente, este video va a quedar grabado en nuestro perfil para que puedan hacer sus preguntas, nos comenten en las fotos. Me pueden seguir en Instagram como Le Sucre Bistro, y ahí también pues recibo a veces preguntas de algunas personas. Gracias, cuídense, gracias por la atención y espero les haya servido mucho la información. Un abrazo. Así es, vamos a tener este video disponible, y recuerden que si todavía no tienen la programación de marzo nos pueden escribir porque ya está lista, profe, y se viene para marzo la Semana Internacional de la Mujer. Hoy comimos muy rico pizza en la mañana con nuestro taller de pizzas, hay un taller de panadería italiana. En todos los talleres tratamos de explicar levadura seca, levadura fresca, masa madre, masa previa, viga, pulish, esponja, porque hoy hablamos solamente de una parte, pero esto es solamente el inicio. Hay mucha información detrás de qué es un agente leudante y qué es gasificante. Muchísimas gracias, chicos, por conectarse, y nos vemos en una próxima oportunidad. El lunes vamos a tener la compañía de la chef Marisol, en donde vamos a tener unos muffins nutritivos sin azúcar. Vamos a comenzar marzo con una información súper importante de pastelería saludable, así que los esperamos a las 3:30. Vale, acá los esperamos. Chao. Chao, chicos.